Muy buenas tardes, soy el doctor Jesús Pulido, soy pediatra y mi segunda especialidad es en medicina crítica pediátrica. He trabajado como encargado de diferentes unidades de cuidados intensivos en el Niño Poblano primero, durante 6 años aproximadamente, en la Beneficencia Española haciéndome cargo de la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos durante 19 años y actualmente me hago cargo de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Ángeles Puebla desde hace 11 años. El tema que nos ocupa el día de hoy es relacionado a la sepsis, particularmente durante esta semana, que es la Semana Internacional de la Sepsis, el Día Internacional de la Sepsis, pues vamos a honrar este día con esta plática que seguramente les será de mucha utilidad. La sepsis sigue y continuará probablemente siendo una de las causas más frecuentes de mortalidad hospitalaria, tanto en niños como en adultos a nivel mundial. Si ustedes ven en esta diapositiva, cada 4 segundos muere una persona por sepsis en el mundo. Esto representa el que todos los médicos que estamos trabajando en terapia intensiva, en urgencias, debamos saber perfectamente bien cómo enfrentar esta situación y sobre todo reconocerla para poder emitir un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo de manera oportuna. En los países en vías de desarrollo, la sepsis mata más de 6 millones de niños, tanto recién nacidos como niños pequeños. Entonces, todavía más en nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, en donde los sistemas de salud, por desafortunio, no llegan a todos los rincones donde son necesarios, es muy importante que los médicos de primer contacto sepan perfectamente establecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno para reducir la mortalidad de esta patología. A nivel mundial, como ustedes ven aquí, la sepsis es la causa más común de las enfermedades, tanto en Estados Unidos como en Europa, 377 por cada 100,000 habitantes, arriba de lo que son las enfermedades cerebrales, de cáncer, del corazón, e incluso no representa tanto mortalidad en pacientes con HIV, y desafortunadamente no se le ha brindado un apoyo de investigación monetario como en estas entidades. Sin embargo, es muy importante que establezcamos un diagnóstico oportuno que no representa un gasto oneroso para poder dar un tratamiento eficaz. Como primer punto, vamos a establecer cómo debemos o cómo podemos reconocer esta patología, esta enfermedad sindromática que se presenta en el niño y en el adulto. Está compuesta su diagnóstico por diferentes variables y vamos a hablar primero de las variables generales, en donde tenemos que el paciente se puede presentar con fiebre o con hipotermia, taquicárdico, con respiración agitada o simplemente con un aumento en la frecuencia respiratoria. Puede tener alteración del estado mental por hipoperfusión a ese nivel. Y en el paciente que está hospitalizado podemos estar teniendo un balance hídrico positivo, que esto representa un pronóstico desfavorable, alteraciones en la glucosa con hiperglicemia y en ausencia de que este paciente tenga el diagnóstico de diabetes. Hay variables inflamatorias en una biometría hemática en relación a los glóbulos blancos. Vamos a tener o leucocitosis por arriba de los 12,000 o leucopenia por abajo de los 4,000. En términos generales, no quiere decir esto que un paciente llegue con signos clínicos de sepsis
y con una biometría hemática de 4.400, y esto no represente que tenga leucopenia. Puede tener también, como veíamos, una cuenta normal, pero debe haber bandemia, o sea, las formas jóvenes de glóbulos blancos van a estar elevadas. La proteína C reactiva va a estar 2 desviaciones estándar por arriba de lo normal, y este marcador del que hablaremos más adelante, la procalcitonina, también estará elevada si la causa de la sepsis es de origen bacteriano. Las variables hemodinámicas están relacionadas a la presión arterial, siempre con una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, con una media menor a los 70, o simplemente por abajo de 2 desviaciones estándar de la sistólica normal para cada grupo de edad. Pero algo que representa un diagnóstico inmediato es el llenado capilar lento. No tendríamos que tomar la presión arterial de un niño o de un joven o de un adulto para saber si está hipoperfundido al medir los segundos de ese llenado capilar. Por arriba de 3 segundos, o cuando el llenado capilar es lento o no inmediato, ya vamos a tener una alteración o una variable hemodinámica que nos indique que ese paciente puede tener un cuadro séptico. Hay variables de disfunción orgánica, hablando específicamente a nivel pulmonar de hipoxemia. Si nosotros le tomamos una gasometría a este paciente, vamos a tener una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada del mismo menor a los 300. Vamos a tener un gasto urinario reducido, y esto va a ser también las manifestaciones renales de hipoperfusión. Creatinina sérica mayor a 0.5 miligramos por decilitro. Tenemos también alteraciones de la coagulación. Este índice, el INR, es muy importante seguirlo en este grupo de pacientes, ya que se ha convertido también en un factor pronóstico. Y siempre que tengamos un INR por arriba de 1.5 o un TPT mayor a los 60 segundos, este paciente tiene ya una manifestación de la alteración de su coagulación relacionada a la sepsis. En los pacientes que tienen como foco inicial o a nivel gastrointestinal, siempre vamos a tener un hilo. El ejemplo clásico sería una apendicitis complicada, en donde prácticamente no vamos a auscultar movimientos intestinales. Vamos a tener alteraciones de las plaquetas con trombocitopenia por abajo de los 100.000 e hiperbilirrubinemia por alteración de la función hepática con bilirrubinas totales por arriba de 4 miligramos por decilitro. Las variables de perfusión tisular estarán enmarcadas en la misma gasometría arterial que le debemos realizar a este grupo de pacientes con un lactato sérico elevado. Siempre van a tener esta alteración estos pacientes, y su corrección se convierte actualmente en una de las metas a seguir y de corregir en las primeras 6 horas de manejo. Y como ven ustedes aquí, en otro tipo de letra, resaltando las alteraciones del llenado capilar o la presencia de piel marmórea. Esto no representa que tengamos la necesidad de tener un monitor electrónico para la vigilancia de estos pacientes. Con nuestras manos podemos estar midiendo frecuentemente el llenado capilar como una situación de orientación de la mejor perfusión una vez que iniciamos el tratamiento hídrico. En pediatría, la definición de sepsis es la presencia de signos o síntomas de inflamación. Hablaríamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con un foco infeccioso. Anteriormente tendríamos que estar comprobando el foco infeccioso para hablar de sepsis. Actualmente solo con que lo sospechemos, con que tengamos en la historia clínica el antecedente de los papás de estos pequeños que nos digan que han estado con fiebre durante los últimos 3 días, o que incluso en el día que los veamos este paciente está hipotérmico. El paciente puede estar taquicárdico, pero si está hipotérmico probablemente su frecuencia cardíaca no está tan elevada. Esto lo vemos, por ejemplo, en los
lugares que son muy fríos, en donde el traslado de este grupo de pacientes lleva horas, o las ambulancias en donde son trasladados no tienen un sistema de calefacción, los pacientes llegan muy hipotérmicos. Entonces, todos estos datos, síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, con hiper o hipotermia, con taquicardia, y alguno de estos datos relacionados a mala perfusión a nivel cerebral, como sería alteración del estado mental, hipoxemia, el lactato elevado si tenemos la oportunidad de tomar una gasometría, pero sobre todo los pulsos periféricos débiles o ausentes, o que haya una diferencia importante en un pulso periférico y uno central, ya nos establecen el diagnóstico de que ese paciente tiene sepsis. Cuando se ponen más graves los pacientes, hablamos que tienen una sepsis severa y entonces ya tienen manifestaciones de hipoperfusión tisular o ya incluso de disfunción orgánica inducida por la sepsis, hablando de hipotensión, esta hipotensión que a veces no responde de manera adecuada a la primera carga hídrica, y cuando esta hipotensión no responde a la administración de más líquidos, hablamos de que el paciente está ya en un choque séptico. El lactato sérico nuevamente sigue siendo un marcador importante de vigilancia inicial, lo debemos de tomar con una gasometría arterial o venosa y nos tendrá que estar marcando arriba de 1.52, aunque hemos tenido pacientes en donde el lactato puede estar en 10 o en 20 milimoles por litro. El gasto urinario, una vez que lo empezamos a medir, pues va a estar bajo, a pesar de haber estado ya después de 2 horas de una resucitación con líquidos. Puede haber una lesión pulmonar aguda como manifestación de la sepsis sin que haya neumonía, y esto lo sospechamos a realizar la diferencia que hay entre la presión arterial de oxígeno que le brindamos a este paciente y la fracción inspirada del mismo cuando es menor a 250. Cuando el paciente cursa con un proceso neumónico como fuente o punto inicial del proceso séptico, esta relación va a estar en menos de 200. Aquí es muy importante estar con mucho cuidado con la administración de líquidos si las manifestaciones pulmonares son ya de inicio aparentes y en donde la intubación y el soporte ventilatorio cobran una importancia vital. La creatinina va a estar por arriba de los 2, la bilirrubina también, y obviamente vamos a tener plaquetopenia, y hablando del INR siempre por arriba de 1.5. Es muy importante estar pensando en estos tiempos de que el cuadro séptico de un paciente puede no necesariamente estar relacionado a un cuadro bacteriano. Estamos viviendo una época COVID en donde todo lo que vemos lo vemos con ojos de que el paciente tiene COVID, y eso es cierto y lo tenemos que mantener en mente. Este síndrome de respuesta inflamatoria relacionada al SARS-CoV-2 o relacionada al COVID-19 es una entidad que ha aparecido sobre todo en niños muy graves, y se ha acuñado con el nombre de síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Y aquí el diagnóstico diferencial: hacer el diagnóstico de sepsis bacteriana, enfermedad de Kawasaki, síndrome de choque tóxico, una apendicitis complicada u otro grupo de infecciones virales, como seguramente veremos en la época de invierno en aquellos pacientes no vacunados y que presenten influenza, o que tengan influenza y además tengan COVID. Y si además tienen influencia COVID y una neumonía bacteriana, bueno, pues las cosas se ponen todavía más complicadas. El síndrome fagocítico puede también dar estas variables tanto orgánicas, de disfunción orgánica, valga la redundancia, de perfusión tisular y de hipotensión también. El lupus eritematoso sistémico y las vasculitis también son entidades que deben descartarse en este grupo de pacientes que presenten sintomatología séptica, sobre todo estar pendientes en que puede estar relacionado o envuelto el COVID-19 como factor desencadenante. Y para esto es muy importante que siempre echemos de la mano
del grupo multidisciplinario que debe de ver a este grupo de pacientes: el infectólogo, el inmunólogo, el cardiólogo, los intensivistas y muchas de las veces también los hematólogos. Ya reconocimos con todo lo que les he comentado hasta ahorita qué paciente puede tener un cuadro séptico, puede tener una sepsis severa o un choque séptico, particularmente en aquel paciente en donde las variables hemodinámicas no mejoran después de una resucitación con hasta 3 bolos de solución salina durante de inmediato. Esto no tiene que estar a goteo, tiene que ser cargas rápidas. Entonces, la resucitación inicial son las metas a seguir durante las primeras 6 horas de manejo. Es si este grupo de pacientes se les puede colocar un catéter central, es lo ideal para estar midiendo el volumen circulante y estar al pendiente de la cantidad de líquidos que vamos a administrar en ellos y no condicionar un edema agudo pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes con disfunción miocárdica. Mantener una presión arterial media por arriba de los 65 milímetros de mercurio, mantener un gasto urinario por arriba de 0.5 mililitros por kilo hora, mantener una saturación venosa mixta de al menos 65% y procurar que esos niveles de lactato sérico a más tardar en 6 horas estén dentro de lo normal o hayan bajado significativamente. Tenemos que mantener una vigilancia de la evolución de estos pacientes de manera continua. No podemos indicar las cargas hídricas y decir ahora me voy a ver a otro paciente. Tenemos que estar ahí pegados y estar viendo la respuesta que van teniendo estos niños sépticos con la terapéutica que vamos implementando. En cuanto al diagnóstico, lo ideal es tener ya cultivos, hemocultivo central y periférico, o si el paciente cursa con el antecedente de un cuadro neumónico y ya este paciente se ha intubado, pues hacer un cultivo también de la secreción de esputo que podamos obtener de la cánula endotraqueal para poder realizar algunas tinciones, sobre todo la tinción de Gram en infecciones respiratorias. Es una herramienta muy barata y que nos orienta mucho para establecer los tratamientos de antibioticoterapia empírica. Realizar las pruebas de influenza, sobre todo si estamos en la temporada entre los meses fríos del año. Y, por supuesto, creo que de ahora en adelante cualquier paciente que tenga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, independientemente de la causa que le esté condicionando esto, hagamos la prueba de PCR del hisopado faríngeo. Y obviamente pedir cultivos tanto para aerobios como para anaerobios. Tomar biomarcadores como procalcitonina y PCR, particularmente la procalcitonina se convierte hoy por hoy en las infecciones bacterianas en una guía, tanto de diagnóstico como de seguimiento en el tratamiento antimicrobiano. Y obviamente pues los estudios de imagen que sean necesarios relacionados a la fuente de inicio del proceso séptico. Hablando del tratamiento antimicrobiano, es la mejor meta a seguir. Esto quiere decir que tengamos que administrar, que debemos administrar el antibiótico en la primera hora de manejo y no retrasar esta administración si no tenemos lo necesario para hacer cultivos. Eso es muy importante. Si bien es cierto que lo ideal es que que establezcamos hacer cultivos mientras hacemos la determinación de una biometría hemática, de una química sanguínea, de una gasometría, no retrasemos la administración de antibióticos en este grupo de pacientes hasta que no tengamos estos cultivos. Eso es muy importante, se ha convertido en los estudios de seguimiento de estos pacientes en la mejor meta para su pronóstico. Y debemos de pensar que se puede administrar entre 1 o más antibióticos contra bacterias, eventualmente contra hongos, sobre todo aquí pensando en el paciente inmunocomprometido, en el desnutrido grave, en aquel paciente que ha estado sometido a quimioterapia o a radioterapia, o bien contra virus si no tenemos o tenemos una sospecha de que el cuadro de origen es de orden viral.
y sobre todo que tengan una adecuada penetración en los tejidos blandos, particularmente hablando de las dosis administración. Recordar, si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, tenemos que ajustar las dosis antimicrobianas con penetración adecuada al sistema nervioso central. Y este tratamiento debe estar siendo reevaluado de manera diaria. La procalcitonina, como dice esta diapositiva, debe servir también no nada más para identificar que este paciente tiene un cuadro eminentemente bacteriano, sino para que nos indique en qué momento debemos de retirar el antibiótico. Y recordar que el tratamiento empírico no debe durar más de 5 días. Al 5.º día, este paciente debe de establecerse perfectamente bien el agente causal y el órgano donde se inicia el cuadro infeccioso, para continuar exclusivamente con una monoterapia o con la menor cantidad, ya sea de antimicrobiano o antiviral o antifúngico necesarios. Y esto se debe de prolongar hasta el 10.º día en todos los pacientes en los que se ha establecido el diagnóstico de sepsis. Esta es una gráfica que me gusta mucho y que ejemplifica mucho lo que les he comentado sobre el tiempo de administración de los antibióticos y la mortalidad. Aquí tenemos las horas en las que se inicia el tratamiento antimicrobiano una vez que el diagnóstico se ha establecido, y cómo la mortalidad a mayor horas de inicio se eleva exponencialmente. Entonces la meta es que podamos y debamos administrar el antibiótico en la primera hora de resucitación. Hablando del control de la fuente, como les decía, el diagnóstico anatómico específico se debe de establecer idealmente en las primeras 2 horas de haber iniciado el tratamiento. Si este paciente ya ha estado hospitalizado por cualquier otra patología previa, porque esto también sucede, la sepsis no nada más se presenta en forma extrahospitalaria, a nivel intrahospitalario por infecciones de adquisición hospitalaria también se puede estar presentando. Entonces, si no tenemos una causa evidente del cuadro séptico en un paciente hospitalizado y este paciente tiene accesos vasculares, ya sea centrales o periféricos, los debemos de retirar y cultivar de manera inmediata si no tenemos un foco específico de infección. El sitio de la infección también ha sido relacionado al riesgo de fallecer por una sepsis severa, hablando que si el paciente llega a tener endocarditis o infecciones ya sistémicas al nivel sistema nervioso central, tienen un riesgo de fallecer hasta del 21% más o del 17% más que otro grupo de pacientes que no tienen estos órganos involucrados. Por eso es muy importante la evaluación de muchos especialistas, y este grupo de pacientes se debe de estar evaluando cardiológicamente para descartar precisamente que pueda o no tener una endocarditis que va a perpetuar un proceso infeccioso sobre todo en el paciente hospitalizado. Los organismos asociados a peor pronóstico, pues es bien conocido que son los hongos, y estos pues obviamente no son gérmenes frecuentes en el paciente inmunocompetente, generalmente son pacientes inmunocomprometidos, y tenemos la obligación en este grupo de pacientes, sobre todo el paciente con cáncer, el niño leucémico, tenemos que estar buscando su presencia de manera indicada. No necesariamente tenemos que arrancar con un antifúngico, sino estar buscando la presencia de hifas, sobre todo a nivel urinario, y si podemos hacer un raspado bronquial, buscar hifas o la presencia de estos hongos para dar un tratamiento específico. Otro grupo de gérmenes que representan una mortalidad grave, sobre todo en los pacientes que adquieren este grupo de infecciones a nivel hospitalario, son las bacterias meticilino resistentes, generalmente hablando de bacilos gram negativos. En las infecciones nosocomiales hablamos de Klebsielas o de Pseudomonas aeruginosa. Este es un estudio relacionado al riesgo de fallecer de los pacientes sépticos
y la falla multiorgánica, en donde podemos ver que prácticamente no hay diferencia significativa en este estudio, ya con una o con varias fallas multiorgánicas, así con alteraciones cardiovasculares, hematológicas, o si el paciente tuvo o no alteraciones de tipo de malignidades. Lo que sí está bien determinado, que en el grupo etario los menores de 1 año son los pacientes pediátricos con mayor riesgo de fallecer. ¿Cuándo debemos de tomar la determinación de una procalcitonina? Esto nos ayuda a diferenciar que la respuesta inflamatoria sistémica del paciente que cursa con una sepsis severa, con un choque séptico o con sepsis, tenga infección bacteriana o esté relacionado a otra situación. Entonces, no necesariamente la procalcitonina es para saber si tiene un cuadro bacteriano o no, sino para excluir también esta posibilidad. Para diferenciar el origen etiológico entre viral y bacteriana, si tenemos una respuesta inflamatoria sistémica por COVID, por ejemplo, si el paciente no tiene una bacteria, una bacteremia asociada, pues la procalcitonina va a ser negativa y entonces el tratamiento tendrá que estar dirigido al proceso inflamatorio, a mejorar el proceso inflamatorio, a mantener el estado hídrico del paciente, a mantener una adecuada ventilación si la afección es a nivel pulmonar y si esta es seria sobre todo. Y obviamente nos va a ayudar para poder mantener una vigilancia en el comportamiento y la respuesta al tratamiento antimicrobiano en aquellos pacientes que tienen como agente causal de la sepsis severa o del choque séptico, pues una infección bacteriana. Esta gráfica nos ayuda a determinar rápidamente el síndrome de respuesta inflamatoria con fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, alteraciones de la ventilación y la perfusión, la biometría hemática con leucocitosis o con leucopenia o con vandemia, la sepsis como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con infección, en donde el grado de severidad del proceso inflamatorio va creciendo, la sepsis severa cuando se asocian al cuadro séptico alteraciones de falla orgánica o multiorgánica, y el choque séptico si además de tener el síndrome de respuesta inflamatoria tenemos una hipotensión persistente a las cargas hídricas y que haya la necesidad de la administración de aminas para mantener la presión arterial adecuada. Esta es una tabla de corte que nos determina los niveles de procalcitonina relacionados al nivel de sanidad o de enfermedad de una persona. Hablamos que por abajo del 0.1 nanogramos por mililitro, hablamos de pacientes sanos. Entre 0.2 y 0.5 hay infecciones bacterianas que pueden ser localizadas y en donde la sepsis es poco probable. El paciente puede estar febril con una amigdalitis purulenta o con un proceso apendicular en formación sin que necesariamente esté séptico. Cuando la procalcitonina está en 0.5 a 2, pues ya hablamos de una infección sistémica probable, un riesgo moderado de sepsis. Cuando estos niveles están por arriba de 2 a 10, ya tenemos un cuadro de sepsis severa, y por arriba de 10 pues hablamos de que el paciente está muy grave con un choque séptico. Este es un estudio muy interesante que se realizó en una unidad de cuidados intensivos de adultos de la Ciudad de México, en donde se trató de buscar la relación entre la procalcitonina y la proteína C reactiva como marcadores de respuesta inflamatoria. Y lo particular de este estudio, en donde no se pudo demostrar que se encontrara una asociación o una disociación de esta relación, es que los niveles de lactato en los pacientes que bajaron de 5.24 más o menos 4 a 2 en las primeras 6 horas tuvieron una buena sobrevida. Este índice de procalcitonina sobre proteína C reactiva, aunque tuvo una diferencia, como vemos aquí, no tuvo una diferencia significativa que representara una mejoría o una mayor mortalidad en este grupo de pacientes, pero sí la disminución
a la mitad o a menos de la mitad del lactato sérico en las primeras 6 horas de manejo. Y otro punto a resaltar es que el balance de líquidos positivos de más de 2 litros en los primeros 2 días de manejo hospitalario en este grupo de pacientes también estuvo relacionado a un pronóstico desfavorable con mayor mortalidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la administración de líquidos y el balance muy estricto de ellos en este grupo de pacientes. Esta es una tabla que viene incluso en muchas guías ya de resucitación, en las guías de manejos de antimicrobianos y demás, en donde establece perfectamente cuándo debemos de mantener la administración de antibióticos por arriba de 1 nanogramo por mililitro y cómo debemos de ir disminuyendo o suspendiendo la administración de estos antimicrobianos conforme la procalcitonina va mejorando o va disminuyendo. O por el contrario, si aumenta, hay que cambiar el antimicrobiano. Entonces, hoy por hoy, si el cuadro que genera un síndrome séptico, un choque séptico o una sepsis severa es bacteriano, la vigilancia continua de la procalcitonina, no del diario, pero sí cuando menos cada 72 horas, nos va a ayudar a saber antes de las manifestaciones clínicas del paciente si debemos ya pensar en el retiro del antimicrobiano, si esto ha pasado ya más de 5 días, o si debemos de hacer un cambio de antimicrobiano ante el empeoramiento o elevación de la procalcitonina. Este es un análisis de supervivencia en pacientes con choque séptico relacionados a varias situaciones, pero podemos determinar que la insuficiencia renal crónica está bien determinada, así como el fracaso terapéutico empírico con los antibióticos, sobre todo al no reducir el cuadro tanto febril como de inflamación en las primeras 72 horas, o en aquellos pacientes que requirieron de 2 o más vasopresores a su ingreso para mantener la presión arterial, nos va a determinar un peor pronóstico hacia la mortalidad en los pacientes que estamos manejando. Esto también es una gráfica doble en donde podemos observar en niños si no requiere o cuando menos un inotrópico al ingreso para mantener la presión arterial. En este grupo de pacientes estudiado no hubo ninguna mortalidad, pero cuando se requiere de más de una amina para mantener la presión arterial adecuada, pues obviamente la mortalidad se aumenta con una representación estadísticamente bien significativa. Y así, igual cuando se presenta un síndrome de disfunción multiorgánica o más de 2 órganos se ven involucrados en su fallo, pues obviamente la mortalidad puede subir hasta el 20% más, comparada con los pacientes que no presentan datos de falla multiorgánica. Vamos a resumir en las siguientes diapositivas el tratamiento tanto para niños como para poder determinar rápidamente el diagnóstico. Nuevamente aquí es repetirlo hasta que se aprenda perfectamente. Reconocer los signos de perfusión, de pobre perfusión, esto tiene que ser de inmediato, en los primeros 5 minutos. Alteraciones del estado mental, extremidades frías, alteraciones en el llenado capilar, pulsos débiles, alteración en la percepción de los pulsos periféricos y centrales de manera anormal, un gasto urinario bajo y si el paciente está hipotenso. Ahí no requerimos de mayor situación, esto nada más es observación clínica. ¿Qué tenemos que estar haciendo en los primeros 5 minutos? Administrar oxígeno al 100%, recordar que con mascarilla, reservorio a 15 litros, aunque tenga 4 kilos el paciente o 5 kilos, esta cantidad de oxígeno debe ser administrada. Recordar la intubación temprana, sobre todo si se trata de un recién nacido o de un lactante, porque su reserva energética es muchísimo más baja que de un preescolar o de un escolar, y entonces la acidosis
que se presenta de inicio metabólica se convierte en una acidosis mixta, tanto metabólica como respiratoria. El soporte ventilatorio, si es necesario, con ventilación, iniciarla desde un principio, como les comento, si los pacientes son pequeños. En cuanto a la administración de líquidos, en los siguientes 15 minutos, bolos de 20 mililitros de solución cristalina isotónica, Harman o salina, rápidamente. Y si esto no mejora las condiciones del paciente en llenado capilar, su estado neurológico o la presión arterial, administramos nuevamente otro bolo. Y si requieren otro bolo más, lo recomendable es que no administremos más de 60 mililitros por kilo en la primera hora de resucitación, para, si es necesario más, ya pensar en una solución adicionada con coloides para disminuir el riesgo de fuga capilar, y la administración de uno o más inotrópicos. Generalmente iniciamos con norepinefrina. En niños pequeños es muy importante corregir la hipoglicemia, sobre todo en neonatos si esta es menor de 45 o en lactantes menores de 60. Es muy importante la glucosa. La gran mayoría de los pacientes en estas condiciones se presenta un dextrosis o una glucosa sérica de hiperglicemia. La hiperglicemia en el seguimiento de este grupo de pacientes también es un peor pronóstico. Hablamos de una incapacidad de la insulina para manejar esos niveles de glucosa, que son prácticamente la manifestación de una tormenta de catecolaminas endógenas en la fase inflamatoria. En la primera hora, control de la infección, ya debemos de estar administrando los antibióticos de manera inmediata después de los cultivos, si es posible tomarlos, y si no, iniciar con antibioticoterapia empírica. No dilatar la administración de antibióticos en la primera hora, eso es bien importante. En menores de 2 kilos, no nos compliquemos la existencia, sigue siendo ampicilina más gentamicina, ven aquí ya las dosis que se recomiendan, ampicilina más cefotaxima también, para de 0 a 7 días, a 50 por kilo por dosis cada 8 horas, y cefotaxima igual de 50 por kilo por dosis cada 8 horas. En mayores de un mes, la asociación de ceftriaxona con vancomicina. Recordar sobre todo en el paciente hospitalario, aunque los gérmenes gram negativos son muy agresivos, muchas de las veces los gram positivos son los que entran por las vías periféricas, y por eso tenemos que estar pensando siempre en atacar a los gram positivos con vancomicina. En pacientes inmunosuprimidos, vancomicina más cefepime, aquí una cefalosporina que tiene un buen potencial contra gram negativos meticilinos resistentes, y considerar la terapia antihongos si tenemos una sospecha importante o si ya hemos aislado IFAS o nos han reportado el crecimiento de estos gérmenes. Hoy por hoy, la vigilancia continua de este grupo de pacientes hasta su estabilización y mejoría franca es el punto ideal que marca la diferencia entre quien fallece y quien se complica. Hemos participado en algunas charlas a nivel internacional, estando de acuerdo que la calidad de los métodos de vigilancia en este grupo de pacientes es lo que hace la diferencia entre quienes viven, entre quienes se mueren o entre los que sobreviven, pero con largos tiempos de estancia hospitalaria. Las terapias dirigidas relacionadas a las metas del tiempo siguen siendo también, en estudios multicéntricos, una piedra angular en la mejoría de la respuesta y del pronóstico de estos pacientes. Reconocimiento inmediato, 5 minutos. Resucitación de los parámetros vitales, oxígeno a 15 litros con mascarilla o intubación si es necesaria temprana, sobre todo en el lactante menor y en el recién nacido.
la administración enérgica de líquidos hasta 60 mililitros por kilo y la administración del antibiótico en la primera hora. Todo es por tiempo. Esto es lo que verdaderamente va a impactar en la adecuada evolución de este grupo de pacientes. Esta diapositiva me gusta mucho y aunque está en inglés, nos marca perfectamente bien, de manera conmemorativa, a esta semana y a este Día Internacional de la Sepsis, qué es lo que tenemos que recordar. Los signos rojos o se me fue el nombre ahorita de las banderas rojas para pensar en sepsis. Sospechada o probada la infección siempre que haya fiebre o hipotermia, taquipnea, taquicardia. Nosotros llevamos a nivel hospitalario un seguimiento relacionado al PIUS, que es una escala de evaluación clínica de deterioro hospitalario en niños, y que está modificada en el Hospital Ángeles Puebla, pero en cualquier hospital pueden llevar la que quieran, siempre y cuando sea para vigilar el deterioro de un paciente que está en el hospital, para poder ingresarlo a un área de mayor vigilancia cuando tenemos simplemente estas tres situaciones: sospecha de infección o comprobada, fiebre o hipotermia, taquipnea, taquicardia. Alteración del estado mental puede ser que esté irritable, letárgico, que esté aletargado, pero sobre todo siempre este grupo de pacientes tienen que mantener un llenado capilar inmediato. Esto es la mejor vigilancia y no requiere de que tengamos una situación de tecnología indispensable para su vigilancia continua. Y tener mucho cuidado con los menores de 3 meses, con aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, el paciente que recientemente se ha operado y el paciente inmunocomprometido. Esto es lo que no queremos ver en nuestras unidades de cuidados intensivos: pacientes con múltiples aparatos conectados en donde no sabemos a ciencia cierta si va a sobrevivir o no, pero fíjense, no hay nadie que esté sentado en esta silla. Lo que queremos es que haya una persona que esté vigilando continuamente la respuesta de estos pacientes graves ante todo el aparatal que les estamos utilizando, para que verdaderamente y que sepamos interpretar todos estos signos, síntomas y estudios de laboratorio y gabinete, pero no despegarnos de la atención de nuestros pacientes para que tengan una posibilidad de sobrevida mucho mejor. Pues con eso terminamos esta charla y espero que haya sido de su agrado y sobre todo de mucha ayuda.